Sí, muy buenas noches a todos los hermanos y sean todos bienvenidos a este culto de oración. También un saludo cordial a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, tanto en YouTube, también en Facebook. Sean todos bienvenidos a este culto de oración. En esta noche vamos a empezar cantando unas alabanzas. Para comenzar vamos a cantar la alabanza número 330, Alcancé salvación. Vamos a buscar la alabanza número 330, Alcancé salvación. De paz inundada mi senda ya esté, o cubra un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no menguan mi fe y mi amor, pues Cristo compró mis mis luchas, mi afán y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación, salvación. Alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, salvación. Alcancé salvación. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, salvación. Alcancé salvación. Sí, estamos contentos, agradecidos con Dios.
Eh, ya los que viajaron a Argentina al CLF están llegando, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber mucho testimonio, ¿no? Esta noche, como Dios ayudó, ¿no? Para poder viajar, también escuchar la palabra de Dios. Eh, Vamos a cantar otra alabanza. Busquemos la alabanza número 351. Vamos a buscar la alabanza número 351. ¿Cuántos pueden? Vamos a buscar la alabanza número 351. ¿Cuántos pueden, Hijo Cristo, a la cruz conmigo ir? Respondieron los valientes, ya dispuestos a seguir. Oh, si podemos seguirte, Señor, haznos más santo, danos tu luz, nos ilumine tu gran resplandor, nos lleve a Dios con lealtad y amor. ¿Cuántos pueden acordarse del ladrón al contemplar que su alma rescatada con Jesús se fue a morar? Oh, si podemos seguirte, Señor, haznos más santo, danos tu luz, nos ilumine tu gran resplandor, nos lleve a Dios con lealtad y amor. ¿Cuántos pueden en la sombra de la muerte y del dolor entregar con fe el alma, victoriosos al Señor? Oh, si podemos seguirte, Señor, haznos más santo, danos tu luz, nos ilumine tu gran resplandor, nos lleve a Dios con lealtad y amor. Y vamos a seguir cantando. Y busquemos la alabanza número 325. Yo sé a quién he creído.
Busquemos la alabanza número 325. Yo sé a quién he creído. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí. Dice, porque si solo creo en Él, la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme en ese día glorioso. Iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar. Dice, porque revela el pecador cuán eres la maldad. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme en ese día glorioso. Iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. Sí, esta noche esperamos, ¿no?, que todos los hermanos puedan llegar. Algunos por el trabajo, por la situación, no tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Por eso la iglesia, Dios, preparó, ¿no?, este culto de oración. Y culto de oración, como lo dice el nombre, vamos a orar, ¿no?, por la situación, por los hermanos, por alguna dificultad que algunos tienen. Escuchando la palabra de esta noche, recibiendo esa promesa, vamos a orar a Dios. Por eso invitamos a los hermanos que donde quiera que se encuentren, visiten la iglesia, ¿no? Tal vez algunos no conocen la iglesia. Estamos en la zona Pura Pura, Avenida Vázquez, calle Prolongación David Garzón, número 4. Sí, invitamos a los que nos escuchan por diferentes medios puedan visitar la iglesia y juntos compartir la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en esta noche vamos a seguir cantando una alabanza más. Busquemos la alabanza número 296, Señor, tú me llamas.
La alabanza número 296, Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Sí, hasta aquí hemos alabado al Señor. Muchas gracias. Muy buenas noches, hermanos. Esta noche quiero también saludar a los hermanos que están conectados, ¿no?, a través de las redes sociales, y también la Radio Jerusalén en Caranavi, Colón Israel, Chulumani, La Asunta, Quime, Surani, Cataluni, Zuzenabaque y Ziberalta, ¿no?, en diferentes lugares, tal vez donde ellos a través de estos medios también escuchan la palabra. Amén. Bueno, hermanos, esta noche antes de iniciar el culto vamos a orar, por favor. Voy a pedir que inclinen sus rostros. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por permitirnos participar, Señor, del culto. También esta semana, Señor, todos los hermanos de La Paz, Bolivia, Señor, han viajado hasta Argentina.
escuchando la palabra. También los hermanos tienen, Señor, mucho testimonio en su corazón. Permítales hallar su gracia, compartir, Señor, y también aquí expresar cómo Dios ha trabajado en este tiempo, Señor. Padre, le pido también por la familia de cada uno de los hermanos, proteja, cuide, Señor, ya que este tiempo también aquí en La Paz está empeorando la situación con el frío, y de verdad, Señor, a veces las cosas se van complicando, Señor. Pero solamente por su palabra nosotros podemos recibir, Señor, como la fortaleza, la fuerza, Señor, en el corazón, Padre. Padre, también le pido por sus siervos, Señor, que están algunos ya de retorno a sus países, en sus respectivas iglesias, y algunos que también se van a quedar en apoyar en algunas iglesias, Señor. Padre, provea, Señor, en cada uno de los lugares y la situación también, Señor. Padre, también le pido por las iglesias tanto de Cochabamba y Santa Cruz. Están en construcción, Señor, en Santa Cruz. También hay mucha necesidad, Señor, también en Cochabamba, Señor. Padre, de verdad, permítale, Señor, también tener, Señor, como el apoyo, Señor, de los mismos hermanos, los miembros, Señor, de la iglesia a nivel Bolivia, Señor. Padre, en esta noche estamos muy agradecidos, Señor, y también permítanos escuchar la palabra, hallar su gracia, Señor, una palabra que pueda cambiar toda nuestra manera de pensar, Señor. Realmente sería de mucha bendición, Señor. Padre, es una gran guerra, Señor, que estamos batallando todos los días. Solamente por su palabra nosotros podemos, Señor, como ir en contra de nuestros pensamientos, nuestros deseos, Señor. Padre, en esta noche estamos muy agradecidos y así oramos, Señor, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, esta noche, entre los hermanos que están presentes, quien desea pasar a testificar. Adelante, hermana. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Mi nombre es Giovanna, soy de Santa Cruz y este tiempo estoy en entrenamiento para ser misionera temporal. Y, y estando acá, ¿no? Como en entrenamiento, aprendí muchas cosas, ¿no? Como yo, como soy una persona que no, no sabía, no sabía escuchar, ¿no? También como me costaba mucho escuchar, cuando alguien me decía, hermana, hermana Giovanna, haga esto, entonces yo como respondo, ¿no? Y no puedo, estoy ocupada, así, ¿no? Así sé responder, ¿no? Y como, como viendo cómo esta parte salía de mí, ¿no? Y como me hacía mucho eh, sufrir, ¿no? Mi corazón, porque yo no escucho, porque no escucho, así, ¿no? Y, y como cuando ahora, ¿no? Cuando aprendiendo esta parte ahora, ¿no? Como yo puedo como reconocer, ¿no? Cuando una persona me habla o me dice algo, ¿no? Reconocer como Dios me está hablando, ¿no? Dios me dice a través de esa persona, así. No es como esa hermana que no me cae, ¿no? O, o así, ¿no? Yo siempre miraba, ¿no? O se quiere, o quiere tal vez, eh, como, tal vez quiere aprovecharse de mí, ¿no? Así. Y, y como sobre eso yo mucho como viví, ¿no? Ciegamente así. Y esta parte, ¿no? Aprendiendo me sentía agradecida, ¿no? Y también como, también como este tiempo también como aprendí, ¿no? Como siempre como debo mirar la palabra, ¿no? Como porque yo siempre he vivido en mi vida así como que escuchaba la palabra, las predicas, pero no solamente recibía, ¿no? Pero no creía así. Y ahora como veo que es muy importante poder creer la palabra, ¿no? Siempre cuando escuchamos una palabra, creerla, ¿no? Y también eh, como, como no mirando, ¿no? Su persona, porque yo también siempre escucho mi pensamiento, ¿no? Soy una persona que siempre dice que no puede, no puede, así siempre es así mi persona, ¿no?
Y como es difícil para mí desechar ese pensamiento que yo no puedo así. Pero como Dios siempre me dice que tú puedes, ¿no? Como, tú eres como, todo lo positivo Dios nos habla, ¿no? Pero yo como siempre no creo, no, siempre me miro como mi persona y no creo la palabra así. Por eso yo también mucho sufría, ¿no? Eh, en mi vida de creencias y mucho estaba sufriendo, ¿no? Pero como esta parte, como aprendiendo, yo ahora como puedo tener diferente corazón, ¿no? Y ser feliz, ¿no? Porque me puedo mirar a través de la palabra, ¿no? No a través de mi pensamiento, así. Entonces, me siento agradecida este tiempo, ¿no? Que Dios me permite aprender así muchas cosas. Y como Dios también hasta ahora guarda mi vida, ¿no? Y y así como puedan orar por mí, ¿no? Porque para que yo pueda seguir como recibiendo, ¿no? La guía de la iglesia, también de los siervos, así. Porque realmente como me es difícil también muchas veces poder aceptar, ¿no? Porque el siervo siempre te guía hacia una dirección a través de la palabra, ¿no? Pero yo no puedo así, ¿no? Y no puedo lo que me dice pastor, así. Y así siempre he vivido, pero como esta parte quiero cambiar en mi vida, ¿no? Entonces, y como eso quería testificar, ¿no? Y pido sus oraciones para que yo también, para que pueda pronto salir de misionera temporal, ¿no? Y también yendo a ese país, también Dios va a trabajar en mi vida, ¿no? Entonces, oren, ¿no? También por mi corazón, así, que yo pueda seguir aprendiendo más cosas este tiempo que estoy en entrenamiento, ¿no? Que estoy aquí como ya 9 meses, ¿no? Aquí en entrenamiento. Y ya creo que pronto voy a salir, ¿no? Así. Y pido sus oraciones y eso quería testificar. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien entre los hermanos? ¿Hay todavía algún hermano que desea testificar? Sí, está bien. Entonces vamos a escuchar la palabra, amén, hermanos. ¿Sí? Vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, no muy importante, porque a través de la palabra Dios nos da, ¿no? La fuerza, la esperanza en el corazón. Amén. Amén. Esta noche también los hermanos que están conectados pueden preparar igual, ¿no? Un lugar adecuado y también junto a su Biblia, ¿no? Y también, ¿no? Aquí los hermanos pueden apagar sus celulares, por favor, o ponerlos en modo vibración. Esto para no causar interrupciones, ¿sí? Entonces vamos a escuchar, vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Buenas noches. Sí, saludamos bien. Buenas noches. Sí. Sí, está haciendo frío otra vez. Y en Argentina era más frío. Los hermanos que participaron en Argentina, yo también llegando más antes en Argentina, no pensamos, ¿no? Creo que La Paz Alto más frío pensaba, pero llegando en Argentina otro frío era otro, ahí saboreamos, ¿sí? Entonces aquí llegando en el Alto, en La Paz, y otra vez está haciendo frío, los hermanos abrigándose bien. Entonces esta noche culto de miércoles. Entonces primero vamos a buscar, los hermanos tienen la Biblia, el libro de San Mateo capítulo 7. El libro de San Mateo capítulo 7, desde versículo 7, voy a leer. San Mateo capítulo 7, de este versículo 7. ¿Todos ya encontraron, hermanos? Después de cambiar todas las reuniones, cultos, presencial, ¿no? Presencialmente ya cambiamos. Entonces los hermanos han acostumbrado, ¿no? Y participar en los cultos por Facebook. Entonces ya todos pueden
y participar al culto, al salón. Sí, entonces, y también la transmisión para los nuevos, para las personas que no conocen el Evangelio. Ahí los hermanos no pueden invitar, pero ya los hermanos ahí pueden participar al culto y presencialmente es mucho más mejor. Sí, en cierto, hermanos, ¿verdad? ¿No? Mucho más mejor. Entonces, primero voy a leer. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hasta el versículo 14, ¿sí? Nosotros hemos leído. Entonces, esta vez por la visita de Pastor Ospa, y primer país ha llegado, ¿no? Pastor y Coro Gracia, Paraguay, ¿no? Paraguay. Y realizó desde el día 30 de mayo y 31, 1 de junio. Terminando Paraguay, también visitó Argentina. Entonces, Argentina se realizó 1 de junio hasta 4 de junio. Luego ahora está en Brasil, 3 países de Sudamérica. Entonces, ahí todos los misioneros, ministros de la misión de Sudamérica, nosotros participamos. Algunos pastores ministros a Paraguay, luego algunos a Argentina y Brasil. Entonces, Bolivia toca, ¿no? Argentina. Entonces, los hermanos también aquí viajaron, ¿no? Bastante. Sí, nosotros promocionamos, ¿no? Anunciamos, pero sí, ¿cuántos van a llegar? Pensamos, pero llegando allá muchos hermanos llegaron. Sí, ¿ustedes también participaron? Aquí ya estábamos juntos, allá, ¿no? Entonces, y cuando llegando allá, iglesia de Argentina, pero se confunde, ¿sí? Aquí también hermano de Bolivia, allá también hermano de Bolivia, son muchos hermanos de Bolivia. Entonces, Pastor Gabriel Kim decía algunas veces, sí, Andrés, estoy pastoreando, ¿sí? Para Bolivia, dice. Entonces, no podía entender que pastor está en Argentina. Entonces, ¿cómo pastorea para Bolivia? Entonces, cuando ya llegando en Argentina, ya podía entender recién. Y todos los hermanos de la Argentina son de Bolivia, ¿no? Sus hijos, hermanos, todos Bolivia. Entonces, ahí también Dios permitía, ¿no? Compartir la palabra un domingo en la tarde, creo. Entonces, ahí yo subí al púlpito, solo saludé, buena noche, entonces muchos hermanos aplaudían y no podía entender. Y primera vez así recibí, bienvenido grandemente, porque nadie, es cierto, recibe así, pero soy pastor de Argentina, entonces con muchos, ¿sí? Todos los hermanos gritaban, también aplaudían. Sí, entonces me daba, ¿no? Mucha alegría. Entonces, siendo pastor de Bolivia, gran bendiciones.
Entonces ahí los hermanos también participando, muchos estaban, su familia, encontraron con su familia, pasamos un buen tiempo. Entonces, ¿qué quiero hablar? ¿Sí? Hay 3 países realizamos. Entonces, en Paraguay primero llegando el pastor, se encontró también reunión con el presidente de Paraguay. Entonces abrió, por esa reunión abrió email, el mundo del corazón. Entonces Paraguay ahí va y trabajar, ¿no? Grandemente el evangelio. En Argentina también varios pastores llegaron, luego también un senador, y también tenía comunión con pastor. Ahí pastor predicó el evangelio también y se interesó mucho sobre email, el mundo del corazón. Entonces también en Argentina, ¿sí? Dios ya abrió grandemente. También ahora en Brasil, también escucharon la noticia de Brasil. Ya encontró el presidente de Brasil, ¿verdad? ¿No? Entonces, con los ministros de educaciones, y ahí aparte. Entonces, le gustó mucho, dice, y aparte, un canal Hechi Brasil, ¿no? Y ahí también transmitió en vivo a toda parte de Brasil. Entonces, ahí en Sudamérica, escuchando cómo Paraguay, Argentina, Brasil, nos daba mucha envidia. Cómo llegando el siervo, recibiendo el siervo, cómo así abre grandemente. Entonces desea mucho recibir aquí en Bolivia también, ¿sí? Otra vez el siervo de Dios. ¿Ustedes también desean mucho? Esta vez muchos hermanos participamos en Argentina, más de 110 hermanos. Algunos sin avisar ni viajaron, hasta ellos contando creo, ¿no? Será 200, será, exagerando. Entonces muchos hermanos sin avisar aparecieron allá. Hermano, ahí llegó. Entonces ahí, pero todos registrándose y pagando inscripciones, entradas, más de 110 hermanos. ¿Son muchos? ¿Muchos participaron? Muchos participaron. También los hermanos por grupo también viajaron a Argentina, por el bus, ¿no? Por flota viajaron. Algunos por una frontera de Villazón, Yacuiba, Tarija, ¿no? Tarija y Yacuiba y Villazón. Ahí también y cruzando. Y otros grupos de hermanos, Bermejo, en medio era medio, ¿sí? De ahí cruzando. Otro grupo, otra parte, era todo lado estaba cruzando. Entonces ahí podía haber, ¿no? Una mudanza, un movimiento demasiado grande. ¿Sí? Pero llegando los hermanos estaban muy felices, más que todo, ¿no? Encontrar el siervo. También deseaban muchos hermanos sacar fotos. No sé, ustedes sacaron fotos con pastor. ¿Lograron? No. Y algunos hermanos se acercaban, me pidieron, pastor, quiero sacar pastor Ospa, entonces, dentro de mi corazón. Sí, dice, pero yo respondí, pero dentro de yo tampoco puedo encontrar pastor Ospa, yo tampoco era. Entonces, hay muchos hermanos deseaban, ¿sí? Entonces, ahí esta vez, y nosotros, y ahí escuchamos la palabra a través de el siervo de Dios. Yo también poco temprano llegando en Argentina, mientras preparando la visita de pastor, escuchamos testimonio de ese lugar, ese terreno. Estaba muy grande ese terreno, hermanos, muy grande. ¿Y cómo es grande? Era grande, ¿cierto? Grandes. No sé cómo podemos explicar grande. ¿Sí? Una rana en el pozo estaba viviendo y salió de pozo. Entonces, primera vez encontró diferentes mundos. Ahí encontró una vaca, era una vaca. Entonces, primera vio una vaca demasiado grande, en el pozo siempre, pequeño mundo. Entonces, ahí regresando sus compañeros contaban, una vaca demasiado grande. Preguntaba a sus compañeros, ¿cómo es grande? ¿Qué tamaño es? Entonces, rana, ¿cómo es? Se sale, ¿verdad? ¿No? Así como
hincha, ¿no? Así grande era. Entonces, ay, no, más grande. Entonces ahí hinchaba más. Entonces, no, más grande. Quería explicar, ¿no? Expresar. Pero ahí hinchando como soplando, ¿verdad? ¿No? Así más grande, ¡pum! Y explotó y murió. ¿Cómo va a expresar, cierto? Ese tamaño de vaca, una rana, se reventó y murió. Igual, no sé, aquí los hermanos viajaron a Argentina, el terreno muy grande. Entonces, total 18 hectáreas. ¿Sí? 18 hectáreas, ¿puede imaginar, hermanos? 18 hectáreas. Entonces, como los hermanos te explicaban, ¿cómo podía recibir esa gracia, ese terreno tan grande? Esa zona también muy bueno, ¿sí? Aunque poco alejado del centro de la ciudad, de Buenos Aires, pero un lugar muy importante, dice. Entonces, cerca de ciudad, únicos lugares como zona verde, área verde, muchos árboles, ¿verdad? ¿No? Ustedes también vieron, ¿no? Sí, árboles de pino, ¿no? Pino, los pinos, también, ¿cómo se llama ese huele? Eucalipto. Y había muchos árboles. Entonces ahí y compraron pagando $100,000, buscando terreno, 1 hectárea salió en ventas. Entonces compró $100,000, pagando compró. Pero el problema es ese terreno, desde antes, así vendían, vendiendo a las personas compraba, después ¿qué hace? Ese dueño trabaja con autoridades, policías. Luego, sí, hecha era de ese terreno, hecha. Entonces, cobrando dinero, hecha. Entonces, ¿cómo ya ellos no pueden, no tiene fuerza, porque ya con autoridades agarrando policía, así por la fuerza echando, ni modo era. Dejando terreno y perdiendo su dinero, y ya salieron varias personas. Ahí también iglesia Buenas Nuevas, Argentina también, mirando esa noticia en venta, 1 hectárea, y compró y pagó. Entonces ellos otra vez con policías, hablando, pero por la fuerza quería echar, ¿sí? Los hermanos de la iglesia. Pero ya puede retroceder. Entonces ellos equivocó. Ellos pensaban que como otros, pero muy raro era. ¿Sale, no sale? No sale. Y amenazaba, mandando policías quería echar los hermanos de Argentina en ese terreno. Entonces también disparaba gas, ¿sí? Hay una lucha muy fuerte. Entonces los hermanos llorando por gas, ¿cierto? Pero escapaba y tampoco, no escapaba. Entonces ahí también alrededor de esa zona, como las personas que viven, esa zona también, sí, ahí algunos como pagando dineros, mandaba era, con hacha y machete ahí llegaban, dice. Entonces ahí los hermanos también, aunque tenían miedo, pero ya no puede perder, ¿verdad? No es. Entonces ahí enfrentaron, dice. O sea, aunque no todo podemos contar, pero ustedes también escucharon, los que participaron, ¿no? Ha hecho también poco yo escuché. Entonces un pastor trabajaba conmigo, mi área era hospedaje, ¿sí? Era dolor de cabeza. Los hermanos cambiaban, de repente quiere quedarse en el hotel o no quiere, de repente sí quiere aumentar más. Entonces un dolor de cabeza. Hay un pastor de Argentina, de nuestra iglesia, entonces trabajamos. Te explicaba cómo ellos enfrentaron, mostraba en su frente aquí una herida, se rompió, muy guapo, parece un actor, y muy guapo es ese pastor, pero hay una herida, explicaba, con arma y golpeó, dice, ahí sangraba. Entonces detrás de ese terreno también
vivieron, las personas ilegalmente vivieron allá. Entonces hay ese dueño de ese terreno, como quiere estafar en esa manera, ganaba dinero. Pero los hermanos de la iglesia salen, no salen, aunque manda policías, aunque ya como los pandilleros mandando, no salieron. Ellos enfrentaron, pelearon, cuidaba ese terreno. Entonces ahí ese dueño hablaron, ese terreno, los que viven atrás, ¿no? Atrás de ese terreno, hablaron. Sí, aquí entra, si luego cualquier pedacito de terreno agarra ya suyo es. Entonces los que viven atrás ilegalmente vivieron como tipo loteadores. Escuchando, ellos entraron, con armas entraron. Una noche peleaban, dice, con disparando. Entonces explicaban los seminaristas y las balas, ¿no? Y pasaba al lado de nosotros. Entonces ellos te explicando, riéndose ahí y te explicando, pero no podía imaginar, ¿cierto? Parece una película, ¿cierto? Una película. Luego también ellos se acercaron, ahí con armas y golpearon, ahí ese pastor ahí, y se rompió y sangraba. Entonces su herida no mostraba. Entonces ahí enfrentaron, peleaban. Una vez también mandando, y alcaldía también con máquina para tumbar, que estaba construyendo, ¿no? Ya si construye y ya vive allá, entonces muy difícil sacar allá, ¿no? Sí, según la ley de acá, Sudamérica, posee y ya vive, ya no se puede echar, ¿verdad? ¿No? Entonces estaba construyendo, mandaba máquinas grandes, pesadas, para tumbar de la alcaldía. Entonces escuchando las hermanas y subieron encima de máquina, con chofer agarrando, peleaba las hermanas, ¿sí? Muy valiente. Luego también llegando así, los niños llamaban al colegio, los hermanos llamaban sus hijos, colegios. Trajeron rápido los niños, primera fila los niños, y puso. Luego los niños agarrando manos como un muro, ¿cierto? Entonces ya para pasar, mata, dice primeramente, los niños. Entonces, ¿quién puede hacer así, verdad? ¿No? Entonces los niños lloraban, quiere escapar. Pero detrás del niño los padres estaban. Si escapa, más peor. Entonces los niños llorando, agarrando manos. Así cuidó, dice. Para pasar ese terreno, primero mata, dice, a nosotros. Entonces ahí mirando esas situaciones, ellos no podían entrar. Ahí cuidó. Sigue estaba construyendo de atrás los hermanos, amaneciendo, luego finalmente construyeron los edificios y escuchando, ¿no? Eso. Y luego también, y comprando dinero, pagando dinero, enviaron también. Entonces ellos pensaron, el domingo todo descansa, ¿verdad? ¿No? Entonces el domingo nadie va a estar en el terreno. Entonces ahí nosotros ya atacamos, ellos planearon. Un domingo ellos entraban al terreno, era. De repente, plena de culto, era predicando pastor. Ya enemigos entraron en nuestro terreno. Ya salimos hermanos, unos 500 hermanos, domingo era. Ellos no sabían, domingo todos van a dormir, nadie va a estar. Pero ahí pastor y se paró su prédica, luego ya, ¿sí? Y salimos, guardamos nuestro terreno, ¿no? Cuidamos. Los invitados, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los invitados no sabían nada, porque todos saliendo, juntos salieron, mirando ahí y enfrentaron. Entonces los enemigos mirando, eran varios domingos. Entonces, ¿cómo domingo ellos así? Vive más de 500 personas, imagínense. Domingo y culto de domingo, 500 personas. Entonces hay mucha gente saliendo del culto. Ellos temieron, miedo. Pensaba que nadie va a estar en el terreno, ¿no? Ahí aprovechando ya quitar ese terreno. Pero ahí escuchando Dios, cada momento, cada segundo, Dios y dio la gracia. Entonces ahora ya no puede quitar. Entonces ahora iglesia Buena Nueva de Argentina, el dueño era dueño.
Entonces así enfrentando, peleando, cuidando, ahí casualmente encontró un anciano, era un anciano, dice anciano. Ese anciano también, igual que esa manera, ¿sí? Estafaba y ganaba dinero. Por esa situación entró a la cárcel. Entonces, años debería estar en la cárcel, pero ese señor salió de la cárcel, como con una condición que no puede salir de su casa, en su casa nomás, ¿sí? Como fuera la cárcel. Entonces ahí casualmente encontró ese dueño escuchando, aquí, ¿sí? Iglesia es. Entonces, cómo Dios está trabajando, luego salvando a las personas. Ese dueño y comió gran emoción. Toda mi vida yo viví mal, pero ahí usted mirando es el evangelio, como sirviendo a Dios. Entonces ese señor entregó un papel, originales documentos. Ese señor dueño de ese terreno de 18 hectáreas. Entonces ese señor donó, regaló y originales papeles. Entonces ahora como compró 1 hectárea en el principio, aunque tenía muchas dificultades, pero ahí por la fe, cuidando, enfrentando, y Dios regaló 18 hectáreas, terreno grande. Entonces está construyendo, tiene terreno, ¿verdad? No tiene. Entonces me parece paraíso, era paraíso. Ese lugar, usted vio, zoológico. Todo animal vive allá. Caballo vive, chancho vive, ¿qué más? Cabra vive, oveja es, gallina es, perros, luego conejos, todo vive, todo. Entonces los niños también, corriendo, ahí gritando, jugando. Me parece paraíso, era paraíso. Entonces hay mucho deseamos mirando ese lugar. Creo que los hermanos, usted también, ¿no? Desean tener, si ese corazón nosotros aquí en Bolivia buscando, Dios va a permitir. Amén, hermanos. Entonces esta noche poco te explicamos, ¿no? De Iglesia Buenos Aires, no, Iglesia Buena Nueva de Argentina, escuchando sus testimonios. Pastor decidió, no es fácil, ¿verdad? No esas situaciones, pero decidió, ¿sí? Entrar dentro de la dificultad, dentro de una situación más difícil. Decidió entrar. Ahí, claro, pelearon también, ¿sí? También, ¿cómo se llama? Pasaron dificultades, pero después podía ver, ¿no? Gran ayuda de Dios. Entonces, escuchando ese testimonio también, aprendiendo ese corazón de pastor de Argentina, también de los hermanos, como llamaban, dice, a sus hijos. Cuando sucede nosotros, ¿qué hacemos? Agarrando hijo rápido, primeramente va a escapar, parece. Primeramente va a escapar para y cuidar nuestra vida. Pero los hermanos de Argentina a la revés, dice, rápido llamando al colegio, con permiso sacó del colegio. Luego puso primera fila. Los niños ya agarran manos, entonces agarrando manos. Los niños lloraban, querían escapar. Llorando, y sus padres ahí detrás, cuidando. Entonces podía ver sus corazones, ¿no? Como echándose. Luego tiene un valor grande, iglesia era en su vida, en su corazón. Y nos daba muchos testimonios. Esa noche nosotros, ¿no? Hemos leído San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, versículo 7. ¿Ya encontraron todos, hermanos? Ya voy a leer, ya pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os
abrirá, dice, ¿sí? El versículo 7, ¿no? Así está escrito, hermanos. Ya pidiendo, se os dará, dice. Luego, ya buscad, buscando, hallaréis. Llamad, dice, llamando, se os abrirá, dice. Versículo 8, ya juntos vamos a leer, versículo 8. Ya 1, 2 y 3. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá, dice. Y aquí dice ya, todo aquel que pide, va a recibir, dice. ¿Usted puede creer esto, hermanos? Ya pidiendo, ¿qué va a hacer? Ya, amén, hermano. Ya pidiendo, va a recibir. Entonces, ¿qué va a pedir? ¿Qué quiere pedir usted? Esta vez, algunos hermanos me preguntaban, pastor, yo también quiero viajar a Argentina, dice. Algunos me preguntan, algunos ni siquiera preguntan, porque ve, no tengo dinero, yo tengo trabajo. Entonces, él mismo decide, ¿sí? Creo que es difícil esta vez. Luego, ni siquiera intenta. Pero algunos se acercan, luego pregunta, pastor, quiero viajar, dice. ¿Por qué ya me pregunta? Que desea, ¿cierto? Desea y quiere. Algunos también tienen, ¿no? Dificultades, parte de la economía, difícil. Pero aquí según la Biblia dice, pide, ¿qué hará? Recibirá. Ya pidiendo, ¿qué hará? Recibirá, dice. ¿Qué quiere pedir, hermanos? ¿Qué quiere pedir? No pide, porque sabe que no va a dar. Es imposible, por eso no pide, hermanos. Ya, hermanos, ¿quién va a pedir? Los hijos saben, los hijos ya piden bien, los hijos cada cosa pide, ¿verdad? ¿No? ¿Qué sabe? Mi padre me va, eso sabe. Por eso pide y todas las cosas. ¿Usted también pide a Dios? ¿Qué cosa pide? Solo ropa nomás me da, ropa. Lo que alcanza. Ya leyendo la Biblia, dice, todo aquel que pide, recibe, hermanos. Amén. Muy raro, yo esperaba que amén, así, pero nadie ya responde. Pastor, así, la Biblia nomás está escrito, pero yo pido, ¿va a dar, no va a dar? No va a dar. Si cree, va a pedir. ¿Qué va a pedir? Eso. Todo va a pedir. Amén, hermanos. Todo va a pedir, era todo va a pedir. Y todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Uno que ya cree, ¿sí? Yo buscando, sí o sí va a encontrar. Entonces uno que cree, ¿qué va a hacer? Va a buscar, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? Aquí, Iglesia Prado, aquí centro, 2 años atrás, realizamos Santa Cruz, cantata navideña. Coro Gracia, encargado de Coro Gracia, nos pidió, necesitamos utensilios de cantata navideña. ¿Sí? Entonces, uno de utensilios, árbol de Navidad, pero no es pequeño, grandes pidió. Entonces, siempre nuestro corazón chiquitito era, para economizar, en vez de comprar, ¿qué hacemos? Buscamos gratis. O también recibir donaciones. Entonces buscando encontramos Iglesia Prado, había árbol de Navidad altos, hermosos. Eso mostramos Coro Gracia, está bien. No voy a decir el nombre, quién prestó.
Esos secretos, ¿sí? Secreto. Se fue a la iglesia Prado y prestó. Usamos en Santa Cruz. Todo está bien. Cantata navideña, pasamos. Pero como los jóvenes, los staff, ¿sí? No se ve bien en la noche, luego también tiene que ya meter en el auto para traer la paz, metió por la fuerza y se dobló ese fierro. Entonces ese árbol no es recto, era chueco, chueco. Luego muchos foquitos, ¿sí? Luego ya devolvió a la iglesia Prado. Y devolvió, después pasó mucho tiempo, iglesia nos llamó. Árbol está mal, dice. Antes era recto, pero ahora no es recto. ¿Qué ha pasado? Dice. ¿Qué ha pasado? No sé, yo no sabía nada. ¿Qué pasó? Mandó fotos. Nosotros fuimos a ver, está chueco, se dobló. Luego también dice, no hay focos perdimos. Entonces, ¿quién devolvió ese maldito? Porque iglesia nos decía, ese es muy caro, dice, $. Entonces, hay cirugía, y qué malo así, devuelve. ¿Quién prestó eso? ¿Quién prestó? Secreto, sí, no voy a hablar. No voy a. Y tampoco devolvió bien. Ahí perdimos y foquitos. Dice que todo devuelve a nosotros. Unos $2,000. Árboles, foquitos, todo. Igualito pide. Entonces en mi corazón surgía. ¿Qué surge? ¿Quién es ese maldito? ¿Quién es eso? Entonces surgía mucho en mi corazón. También iglesia Prado tenía buena amistad, prestando su lugar bonito. Entonces ahí ellos reunieron, los diáconos de su iglesia decidieron, ya con Misión Buena Nueva separamos, no realizamos nada, ningún evento. Y X rojo es, Misión Buena no, nada va a hacer, dice. Entonces antes que eso arregle, solucione, ya no va a hacer trabajar nada con nosotros. Entonces más surgía ese quién. Dios, por favor, maldice a ese hermano. Rompe su pierna. ¿Y cómo es tantos $? Así puede devolver. Sí, muy malo, ¿verdad? ¿No? Sí, creo que ustedes no surgen, ¿no? Así. Pero en mi corazón hacía mucho eso. Pero ni modo era, está bien, todo solucionaremos. Aunque $1,000, aunque $100,000 gastar, nosotros todo ya arreglaremos. Está bien. ¿Por qué eso estamos hablando? Busca, cierto, busca, ¿sí? Entonces hay seminarista José con los seminaristas, con el hermano Carlos, ¿no? Y copas, él ya sabe soldar. Entonces ahí envió una semana allá quedándose hasta que solucione, no puede venir acá y allá. Entonces el árbol ya recto, ahora bien. Le falta foquito, pero ellos piden igualito ese foquito. Igualito era, buscamos Estados Unidos, buscamos era Antilles, no hay. Entonces ni modo era, buscamos. Entonces hermano José, aquí toda parte de Bolivia buscando, no hay. Y no hay, ¿cómo va a solucionar? Entonces iglesia Prado, entonces va a tachar, prohibido, enemigo, Misión Buena Nueva, son malos. Entonces, ahí hablamos, buscamos toda parte de Bolivia. Si no hay en Bolivia, ¿en dónde buscamos? En Estados Unidos, todo buscamos. Ya no hay, en Argentina también, buscamos todo. Ya buscando, va a encontrar, no va a encontrar. Ya hermano José, va a encontrar, no va a encontrar. Ya va a encontrar, no va a encontrar. Dice que no hay. Dice, aquí en Bolivia no hay. Yo también escuchando, no tengo fuerza.
creo que no hay. Sí, pero leyendo la Biblia, ¿qué dice acá? ¿Qué dice, hermanos? Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Buscando va a hallar, pero no busca, no hay. Ya no buscamos. Puede encontrar, no puede encontrar. Ya no se puede. No se puede encontrar. Y al que llama, se abrirá, dice, abrirá. Pero leyendo esta palabra, sí, una parte leyendo, muy bueno era. Pidiendo va a recibir, dice. Entonces, ¿qué quiere pedir, hermanos? Todo va a pedir, todo, ¿no? Feliz era feliz, felizmente, pastor, Dios esto, va a pedir, ¿no? Como usted desea, casa. Si Dios casa, ¿sí? 5 pisos, Dios autos, Hilux, ¿sí? 4x4, aunque choque que no muera, ¿cierto, no? Eso. Luego también, ¿qué más? ¿Qué más? Mi marido es como un guapo, excelentes. Luego también, todo va a pedir, ¿verdad, no? Todos. Porque feliz era pidiendo. Pero los que no creen, sí, aunque ya pide, pero llora. En vano, ¿sabe? Ay, miserables, no va a suceder. Mi vida es porque así es. Uno que cree, esta persona muy diferentes. Como dice, va a buscar, pedir era, pidiendo cada cosa, se siente muy feliz. ¿Por qué se siente feliz? ¿Por qué se siente feliz? Va a dar, va a recibir. Entonces aquí, versículo 8. Ya, una vez más vamos a leer. Luego, terminando de leer, debe hablar. ¿Qué hablar? Amén, era amén. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, versículo 8. 1, 2, 3. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Se abrirá. Amén. Amén, hermanos. Sí, confiamos en Dios. Entonces, sí, todas las cosas pidiendo, Dios va a dar. Cuando aquí nosotros empezamos ¿cómo se llama? Ese de Jerusalén Radio, ¿verdad? ¿No? Jerusalén Radio era. Primeramente, Adán me comentó. Luego, hermano Edwin, que trabaja, ¿no? En radios, en la ciudad de Caranavi. Entonces, investigando, porque hermano Edwin tiene interés radio, profesional. Entonces, ahí investigando, averiguando, nos avisó sobre el satélite Tupac Katari. Entonces, una vez llegó a mí, estaba con mucha esperanza. Pastor, aquí tenemos satélite. Entonces, ¿qué es satélite? ¿Qué sirve satélite? Y luego nosotros predicando el evangelio. No me daba cuenta, no me daba importancia. Pero hermano Edwin, pastor, tenemos satélite. Esto toda Sudamérica cubre, puede predicar el evangelio. Sí, ¿verdad? Pero para hacer contrato, ¿cuánto cuesta? Pastor, más de $1,000 mensual. Entonces ya no necesita, ya hermano, trabaja nomás, trabaja. ¿Cómo $1,000 mensualmente? Ya, ¿usted tiene dinero? No, dice, ya está bien. Trabaja nomás en Caranavi. Entonces para mí esto no tenía interés. Como una piedra, no sirve. ¿Sí? Satélite es una piedra, ¿sí? En el universo andando. Para mí era para mí. Pero sigue insistiendo, era hermano Edwin, Adán, con mucha esperanza. Entonces, como me insistiendo, ¿cierto, no? Y luego yo avisé pastores, Bolivia tiene Tupac Katari, entonces pastores también, ¿qué es Tupac Katari? Pastor, tiene un satélite en ese de marca de Bolivia. Entonces ahí yo informé cuánto cuesta. Y tanto, ¿tú tienes dinero en Bolivia? No, pastor. ¿Cómo va a ser? Solo informando, pastor, lo más que sepa.
Está bien, Andrés. Y pasó unos años. Pero hermano Edwin, Evans Adán sigue insistiendo. Eso va a lograr y aquí va a impactar en Bolivia. Sí, está bien, sí está bien. Trabaja en Caranavi nomás, hermano. Sí, ahí trabaja. Y no me llegaba a mí. Sí, pero por la fe de hermanos, ¿cierto? Hermano Edwin, Evans Adán. Y una vez, 2 veces, varias veces escuchando, mi corazón también igualito era, y palpitaba, era pum, pum, cierto. Antes era piedra esa, no sirve nada. Pero ahí cubre, predica, escucha todo territorio y poco a poco yo también. Ya, eso grande era grande, demasiado. Pero problema, ¿qué es problema? Dinero era dinero. Entonces ahí primeramente contratando poco más de $700 mensual. Entonces, contratando, claro, para contratar también no era fácil. Tiene mono estreno, ¿sí? Mono es más barato, como unos $300 mensual. Pero estreno es ambolado, ¿no? 2 lados. Más buena, estéreo, más buena calidad. Entonces yo informé a los pastores, explicando sí o sí va a decidir, ¿no? En mono. Andrés, haga mono porque es más económico. Yo esperaba esa respuesta, pero Andrés, mono y estreno, ¿no? Estéreo, ¿cuál es la diferencia? Pastor, estéreo es buena calidad. Mono es baja calidad. Ay, Andrés, entonces, ¿cómo predica de pastor? Debe escuchar buena calidad, hágalo, estéreo, dice. Al escuchar, quería cerrar, aunque usted no paga dinero, por eso puede hablar, por eso así puede hablar. ¿Quién paga finalmente? Sí, ahí quería cerrar. Haga estéreo, ¿no? Estéreo. Luego tiene que dar dinero, así debe hacer, ¿cierto? Pero sin dar dinero solamente habla nomás. Haga, Andrés, ¿qué haga? Estéreo. Me llegaba más peso. Pero ahí escuchando, como una cosa aprendimos. ¿Qué aprendimos? Negar. Aunque yo quiero mono, más económico, ¿sí? Más cómodo. Pero una cosa aprendí a la iglesia. ¿Qué cosa? Negar. La guía de la iglesia, una vez negamos. No sé quién va a pagar, no sé muy bien, pero ya decidimos. Luego informamos todas las iglesias. Entonces, iglesias grandes, un monto poco altos. Iglesias pequeñas, todo compartimos ese peso, ese carga. Iglesia pequeña, un monto más bajo. Iglesia grande, un monto poco alto. Compartimos más de $700 mensualmente. Entonces, ahí están de acuerdo, mensualmente aportando cada iglesia y ahorramos, ¿no? Ese dinero. Luego y pagamos esa empresa satélite, ¿no? Entonces ahora, ¿cuánto tiempo estamos transmitiendo Jerusalén Radio por satélite? 1 año y medio. 1 año y medio está transmitiendo. Entonces ahora, sí, muchos lugares escuchan. Esta vez Argentina. Argentina, ¿usted vio terreno? Una antena largo. ¿Cuántos metros será? Casi 90 metros será. Alto antena tiene. Pero no funciona radio, dice. Por eso el hermano Edwin llegó, ¿sí? Y no sé cómo hizo una magia y funciona ya ahora radio. Jerusalén Radio, escucha. Esta vez Pastor Oxpac predicó y por la radio, Jerusalén Radio, escuchaba a los hermanos. Entonces un hermano está, su celular me se acercaba. ¿Qué? ¿Por qué? Entonces, ¿y por qué se acerca tu celular? ¿Por qué? No podía entender, y suena Jerusalén Radio. Agarrando FM ya suena. Primero, unos 100 metros. Entonces ahí ya Argentina también, ¿no? Eso, ¿sí? Hace, trabaja, realiza. Entonces, diferente en provincias también.
va a ser como nosotros. Entonces ahí toda parte recibiendo de satélite, luego transmite y va a cubrir todo territorio. Entonces en el principio, ¿verdad? No sé, y aquí era difícil. Era difícil. Luego después, ¿cómo hablamos? Nosotros tenemos un siervo de Dios. Entonces, pero problema que no conoce, aquí en Bolivia, pocos conocen. Entonces pensamos, ¿en qué manera podemos promocionar el siervo de Dios? También su prédica. Una manera mejor es medio de comunicación por canal, transmitir su rostro, imagen y su prédica. Ahí buscamos, ahí encontramos Cristo TV a nivel nacional. Entonces hablando ese director, le gustó, yo también escuché, sí, en CLF, yo conozco tu pastor, el fundador, yo te ayudaré, dice, estaba muy feliz, Dios está trabajando. Sí, entonces tarifa es más bajo, daré, dice, gracias, aleluya, amén, dice. Entonces primero $700, finalmente ya $500, eso es más económico, ese comparando otros, es muy barato, no habla, dice, a otro lado, más económico. Gracias, Señor, gracias, Dios abrió. Entonces, anualmente $500, ¿verdad, Señor? ¿Qué está hablando usted? Dice. ¿Cómo anual $500? Mensual y mensual. Entonces, al escuchar, mi corazón, $500, ¿sí? Eso está ayudando, esa tarifa es más económico, yo esperaba era $50, más barato. Sí, pero ya no existe, creo, ¿no? $50, $100, $500 mensual, ¿sí? Para transmitir la prédica del pastor. Entonces pensamos, ¿eso va a ser o no va a ser? Decidimos, ¿qué decidimos? ¿Qué decidimos? Sí, y otra vez, diferente iglesia que tenemos, ¿no? Compartir era. Claro, la paz solo podemos hacer, pero esa bendición, solamente la paz no me agarra, otra iglesia va a odiar. La paz malo era. ¿Cómo todo va a agarrar esa bendición? Pues compartimos. Las iglesias compartimos, igual misma manera. Iglesias pequeñas, un monto poco bajos. Iglesia grande, un monto poco altos. Y yo pensé, los ministros de otra ciudad, ¿qué dirán? Cuando comparte, ¿me va a maldecir? ¿O me va a odiar? ¿Qué va a decir? Y pensamos. Pero después pensamos, cada iglesia tiene, ¿no?, sus deudas, sus situaciones. Además, dando más cargos, más pesos económicamente. Tal vez va a quejar, tal vez va a hablar, pero pensamos, si tiene pesos por el Evangelio, por esa situación, ellos se unirán, buscarán a Dios una manera. Creo que Dios sí o sí va a bendecir, pensamos. Luego explicando, sí aceptaron, están de acuerdo. Entonces, ¿desde qué mes empezamos a transmitir? Los miércoles, los sábados, ¿no? Transmite por canal Cristo TV, ¿no? Diferentes TV cables. Todo territorio de Bolivia transmite. ¿Desde qué mes empezamos? Desde febrero era. Febrero, ¿no? ¿Ustedes han visto? ¿O no ve, no mira tele? Ustedes solo lee la Biblia nomás. En su casa no ve televisión, que solo lee la Biblia. Sí, parece. Entonces hay televisión los miércoles, los sábados. Hay estudio bíblico, San Juan, Pastor Ospak predica. Entonces ahí toda parte de Bolivia puede mirar y escuchar. Así pasó
mucho tiempo, ya continuamos. Ya aquí versículos 7, 8 hemos leído. Ya los que creen va a pedir, pidiendo también muy felices, porque ¿qué cree? Dios va a dar. Pero los que no creen, ni pedir, también ni busca, ni llama, ¿sí? Amén, hermanos. Ya desde ahora, ustedes, ¿sí? ¿Va a pedir o no va a pedir? ¿Qué va a pedir? Y todo. Algunas cosas es imposible, ¿sí? Dios, yo quiero ser una actriz. Algunos también eso pide, ¿cierto? Algunas cosas imposibles, ¿cierto? Yo también cuando era estudiante, yo conocí nuestra iglesia cuando era estudiante. Yo pedí a Dios mi altura. Eso Dios yo quiero. Pero Dios no me ayudó, no escuchó. Me quedé así chiquitito. Yo pedí era más alto que ahora. Pero ahora estoy muy feliz. Sí, muy feliz era. Tal vez esta altura es muy chiquitito, pero Dios me ha dado esa alegría, felicidad. Tal vez Dios no da un rostro, no es actriz, pero Dios va a dar. ¿Qué va a dar? Más buenas cosas. ¿Sí? Si el rostro nomás se ve bonita, linda, pero su corazón tiene queja, tiene odios. ¿Qué sirve rostro bonita? No sirve. Dios va a dar más buenas cosas. Por eso aquí, los que creen va a pedir, luego va a buscar, va a llamar. Todo va a recibir. Amén, hermanos. Luego versículo 10, ¿no? 10 vamos a ver. Versículo 10. Versículo 9 era 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Entonces aquí hablando, hasta desde versículo 7, 8, leyendo, luego de repente 9, ya otro tema era, aparentemente otro tema, pero lo mismo. Ya un hijo pide el pan a su padre, entonces algún padre entrega a su hijo piedra, no entrega piedra. ¿Quién entrega? Sí o sí va a dar, ¿cierto? ¿No? Sí, pan. Luego un hijo pide a su padre, ¿qué pide? Pescado pide. Entonces, si algún padre entrega serpiente, aquí está serpiente, ya muera, así entrega. Tal vez papá, ¿sí? Un quinto, ¿qué está hablando? Tal vez ya padre hace. Ya, versículo 7, 8, leyendo que buscando va a encontrar, dice. Pidiendo sí o sí va a recibir. Llamando sí o sí va a abrir, confiando en Dios. Depende de nuestro corazón. Los que no confían en Dios, no creen, ya no va a buscar, tampoco va a pedir. Claro, en la iglesia también hemos visto, habla, te explica. Dios me va a guiar, Dios sí me va a bendecir, pero no dura mucho. No dura, algunos una semana, te explica, ¿cierto? ¿No? Luego ya no más. Y algunos no dura ni siquiera un día, algunos ni siquiera una hora dura, ¿verdad? ¿No? Claro, cambiante. Pero uno que cree, confía, va a pedir. ¿Qué va a pedir? ¿Qué va a pedir? Sí, todo, hasta que reciba, porque Dios sí o sí va a dar. Amén, hermanos. Luego versículo 9 leyendo explica sobre un hijo. Un hijo pide a su padre, pide pan, entonces, ¿qué tipo de padre va a entregar? Piedra, dice. Entonces, ¿existe ese tipo de padre, hermanos?
¿Existe ese padre? Tal vez padrastro, puede ser padrastro, pero siendo padre ya no, ¿cierto? Luego versículo 11. Ya pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Aquí debe leer bien, hermanos. Hijo, ¿qué pide? Pan. Pero siendo padre, ¿qué edad dice según la Biblia? Ya, tiene que leer bien, muy bien la Biblia. El hijo pide, ¿qué pide? Pan. Entonces su padre, ¿qué da? Por eso sale secta, la secta, ¿sí, hermano? Debe leer bien la Biblia, por eso secta sale secta. O sea, ¿en qué parte de la Biblia está escrito así? Hijo pide pan, ya da pan. Ya aquí vamos a ver, versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará. ¿Qué dará? Buenas cosas, será buenas cosas. Claro, cuando pide pan, Padre puede dar pan, pero no conviene dar pan, Dios no, el Padre va a dar otras cosas. ¿Qué quiere decir? Buenas cosas, era buenas cosas. O tal vez ustedes desea comer pan, pide a Dios, yo quiero pan, ¿verdad? ¿No? Pero tiene diabetes. Entonces, ¿Dios va a dar pan? ¿Qué va a dar Dios? Por eso buenas cosas va a dar, dice. Tal vez nosotros deseamos pan, deseo tenemos, pero diabetes cuando come pan, ¿qué pasaría? ¿Sí? Sube, ¿verdad? ¿No? Sube. Por eso ya buenas cosas da. Tal vez no podemos entender, nosotros pedimos, pero lo que no esperamos Dios da, entonces no sufre, hermanos. ¿Sí? Tal vez en ese momento no podemos entender. ¿Sí? Yo pedí esto, como yo expliqué, yo quiero esa estatura, pero Dios me dio y no era. Si así será altos, ¿podré encontrar ahora a mi esposa? Ella jamás será, jamás. ¿Sí? Por esa estatura, por eso encontré. ¿Verdad, no? Siendo así alto, guapos, mirando a mi esposa, ay, qué fea era. Luego yo buscaré otro, ¿verdad, no? Tal vez. Pero esa estatura, porque nadie me quiere. Por eso mirando a mi esposa, ah, mi salvadora, salvadora. ¿Sí? Gracias, Dios, gracias. Aunque poco chistoso, ¿verdad, no? Ya Dios cuando da buenas cosas, hermanos. Lo que está permitiendo en su vida, si no siente mal, hermanos, eso, buenas cosas. Muchas veces yo también no podía entender, pero buenas cosas. Necesita, ¿sí? Desechando de mí, luego recibir. Eso es bueno, buenos. Tal vez me humilla ahora, me menosprecia, bueno es. Algún día Dios sí o sí va a recompensar. Algún día Dios sí o sí va a usar por esas situaciones. Luego, bueno, era bueno. Amén, hermanos. Amén. Pues tal vez ahora Dios humillando a ustedes, Dios me está guiando, me está dando buenas cosas. Ahora Dios me está guiando, tal vez que recibe menosprecio, a eso buenas cosas. Tal vez en ese momento, sí, muy pobre, humilde, Dios está dando buenas cosas. Porque no siempre va a ser, ¿sí? Dios también algún día va a levantar. En ese momento, ¿sí? Y va a ver, por esa razón. Muchas veces hablamos. Si esposa agarra cuchillo, ¿a dónde va a usar ese cuchillo? Para amenazar a su esposo. ¿Tú quieres morir? Así va a usar. Creo que no, ¿cierto? Ese cuchillo para cocinar. Pero ladrón agarra cuchillo, ¿a dónde va a usar? Así, dame dinero.
Ya, aunque misma cosa, el cuchillo, pero muy diferente. Resultado, muy diferente. Igual, hermanos, aunque ahora Dios da lo que desea usted, sea un edificio, 5 edificios. Aunque en ese momento usted desea muchas platas, ahora entrega, pero usted no está ordenado, preparado su corazón, difícil era mantener. ¿No han escuchado? Sí, mayor porcentaje que recibió loterías, sus vidas más miserables que antes era. La mayoría que no está preparado bien, no sabe cómo va a administrar ese dinero, no sabe, era más peor. Por eso ya más importante, ¿qué es? Era preparar. Alguna persona Dios pone un lugar alto, era alto rango, jerarquía. Ajá, soy jefes, pero no tiene corazón. Ya, eso, ¿qué está? ¿Qué hacer? Rápido va a perder. Aunque no todo así, ¿verdad? Pero no está preparado. Aunque Dios da, no dura, pierde. Y todos. Por eso Dios, cuando da ahora en ese momento, aún no puede entender, pero según la Biblia, ¿qué dice? Buenas. Usted pide, ¿qué pide? Pan pide para llenar. Pero Dios, ¿qué va a dar? ¿Qué va a dar? ¿Piedra va a dar Dios? Esta piedra come luego, rompa tu diente, no. ¿Eso va a dar? No. ¿Va a dar serpiente? No, jamás va a dar. ¿Qué va a dar? Buenas cosas. Amén, hermanos. Sí, confiamos. Dios sí o sí va a dar. Por eso nosotros pedimos muchas necesidades. Luego nosotros buscamos, porque Dios sí o sí va a dar. Buscamos, ¿sí? Necesita avanzar el evangelio. Buscamos lugares, como sea, muchos lugares. Buscamos. Sí o sí Dios va a ayudar. No perdemos esta esperanza. Luego versículo ya 13, ya entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ya 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Luego versículo 13, 14 explica sobre el camino angosto y ancho, espacioso. Igual la puerta estrecha ahí también, la puerta angosta, luego, no, estrecha, ¿verdad? ¿No? Luego la puerta es grande, ¿cierto? Sí. ¿Cómo explicamos, hermano? Como iglesia de Argentina, yo también escuchando. Pastor de Argentina decidió. Si llegando a esa situación la mayoría, ¿cómo decide? ¿Cómo decide ante estas situaciones? Buscar una manera más fácil, más cómoda. Pero decidió, pastor, ¿sí? En esta vez yo no puedo encontrar la obra de Dios, entonces no hay otra vida. Luego, y decidió entrar. ¿Hacia dónde? Problemas, dificultades, entró. Entonces había muchas situaciones, pero en realidad ahí Dios preparó. ¿Qué preparó? Un tesoro demasiado grande, 18 hectáreas. Nadie imaginó. Ese dueño, ¿quién sabía ese dueño verdadero que tenía papeles, documentos originales? Tanto tiempo así engañando, luego ganando. Luego, si ahí, ¿sí? Una edad bastante llegando, ¿sí? Escuchando iglesia, testimonio de pastor, entregó gratuitamente, donó. Igual, hermanos, en nuestra vida tal vez, ¿le gusta a ustedes? ¿Qué le gusta? ¿Un camino? Un camino más fácil, más cómodo. Por eso ancha, ¿no? Eso le gusta. Pero en ese camino, ¿qué espera? Un fracaso.
perdiciones. Pero un camino muy estrecho, ¿qué espera? La vida era la vida. Aparentemente muy incómodo, difícil. ¿Cómo hablamos considerando ese Jerusalén Radio? Poco testificamos, ¿verdad? Pensamos, va a tener peso las iglesias. Cada mensualmente ese dinero altos. Además, Cristo Tevez, esa transmisión prédica San Juan Pastor, además agrega más, añade otros pesos. ¿A qué dirá? Iglesia tendrá pesos, pero considerando mejor era. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Una puerta estrecha, muy incómodo, ¿cierto? Tiene que pagar esto, tiene que pagar además servicio, cada iglesia, eventos, eso. Aparentemente muy difícil, pero en ese camino hay. ¿Qué hay, hermanos? ¿Qué hay? La vida era la vida. Hermanos, mire, aquí yo pregunté sueldo mínimo aquí en Bolivia. ¿Cuánto es sueldo mínimo? Sueldo mínimo, ¿cuánto es? 2.000 bolivianos. ¿Sí? 2.000 bolivianos. Entonces usted sabe, ese sueldo, ese dinero Dios ha dado a nosotros. Entonces gracias, uno que confía, cree en Dios, Dios me ha dado. Entonces así nosotros agradecemos, diezmo era diezmo. ¿Han escuchado diezmo? Entonces sueldo mínimo 2.000 bolivianos. Diezmo, ¿cuánto es? ¿Cuántos? 200 bolivianos. 200 bolivianos agradecemos. Mínimo era. Pero eso da, no da Dios. Alguno da, alguno no da. ¿Por qué no da? ¿Sabe? Ese 200 bolivianos yo necesito era en mi casa para mis hijos. Cuando doy a Dios, ese dinero debe cubrir de otra parte, o trabajar más, o prestar otros, ya considera, piensa. Entonces la mayoría decide, ¿qué decide? 200 bolivianos, da, no da, no da. Luego, ¿qué hace? Usa una manera más fácil. Para cubrir, dando a Dios, luego cubrir 200 bolivianos, ¿qué debe hacer? Tiene que trabajar más, más costoso, ¿sí? Luego también prestar, ay, vergüenza. Por eso decide, dar o no dar. No quiere responder. No. Pero uno que ya decide, a Dios me ha dado, ¿sí? Ese dinero, todo lo que Dios me ha dado era. Entonces, estando agradeciendo a Dios, mínimo era. Mínimo, ¿cuánto es? 200 bolivianos. ¿Es mucho es? 200 mucho. 200, sí, aparentemente mucho era. Pero un mes, 30 días, divide 30 días dividiendo, ¿cuántos? Como 7 bolivianos diariamente. Eso, diariamente 7 bolivianos. Pero ¿qué hace? ¿Sí? No dar, decidir era. ¿Por qué? Si un camino más fácil quiere. Pero hermano, ese monto no es mucho, ¿sí? Depende de nuestro corazón. Aquí Iglesia La Paz, ¿cuánto? Unos como 300 hermanos. ¿Cuántos hermanos? 300 hermanos, más o menos. Entonces, 300 hermanos, sueldo mínimo, 2.000 bolivianos. De ahí diezma, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Difícil calcular, hermanos. ¿Sí? 200 bolivianos, 300 hermanos. 60.000 bolivianos. Dólares, casi 10.000 dólares mensual. Eso súper. Y más. Cada uno, solo 200. Chiquitito era. ¿Sí? Ese precio de un tenis tal vez. O cartera de una hermana. Entonces eso diariamente, 7 bolivianos. 7 bolivianos diariamente ahora. Entonces eso ya diezmando a Dios era.
300 hermanos diezmando mensual. ¿Cuánto? Casi $10,000. Ya un monto grande. ¿Es grande? En nada es, hermanos. Es un monto más chiquitito, ese diezmo chiquitito. Entonces ya 300 personas ya son carnales, no quiere. ¿Sí? La mitad, 150 hermanos, solo 200 bolivianos, diezma. ¿Cuánto sale? Yo ya calculé, 30,000. ¿Sí? ¿Cuántos dólares? Sí, más de $4,000. Perdón, 4,000, ¿no? Dólares. Mínimo era, mínimo, mensual. Tal vez cada uno piensa, ¿sí? Necesito para mí. Decide, tal vez. Pero ahí se reúnen los hermanos, aunque chiquitito, ¿verdad? ¿No? Se reúne ese grande, ¿sí? $1,000,000,000 también no es difícil, es fácil. Cuando se reúne, ¿sí? Todo puede hacer, amén, hermanos. Problema que cada uno, yo necesito, eso mejor yo usar para mí. Luego cada uno decidiendo, eso Dios me ha dado. Dios va a dar todos. Luego mínimo cuando nosotros damos a Dios, ese se reúne, ese increíble, hermano. Todo puede hacer. Ya vamos a buscar, usted tiene el libro de Proverbios, capítulo 30. El libro de Proverbios, capítulo 30, el versículo 24. ¿Ya encontraron? Ya voy a leer poco rápido. Ya 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. En la tierra, más pequeñas cosas, dice. ¿Qué quiere decir? Insignificantes, frágiles, débiles, nada, ¿sí? Quiere decir nada era. Porque más pequeña cosa, ¿verdad, no, hermanos? Ya, versículo 25, ya primero sale las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Era. Pueblo, ¿qué dice las hormigas? Pueblo no fuerte, frágil era, débil. Frágil, débil, no puede hacer grandes cosas bien, pero ellos por su debilidad prepara, ¿cierto, no? En el verano prepara, para inviernos. 26, los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la y piedras. Igual eran los conejos, frágil, por eso ¿en dónde pone su casa? En la piedra. Recibe esa protección, piedra ahí muy fuerte, no puede entrar enemigos. Ya 27, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Las langostas, pequeña cosa, era frágil, ¿verdad? ¿No? Frágil, pero ellos ¿cómo andan? Por cuadrillas, es demasiado peligroso. Por cuadrillas ellos anda, ¿se queda? ¿Algún lugar? No se queda nada, es fuerte. Ya 28, la araña que atrapas con la mano, y está en palacio de rey, era. Aunque frágil, ¿en dónde? En el palacio, porque nadie puede entrar ahí, palacio, ¿cierto? Soldados, todos ya protegen. Entonces ellos son pequeñas cosas, pero muy sabios, más sabios. Igual nosotros también, aparentemente cada uno es muy frágil, débil, carnal, frágil, nada parece, ¿verdad? ¿No? Pero más sabios. ¿Por qué más sabios? Que sabe,
nuestras debilidades. Somos nada, necesitamos. Luego, ¿qué hace? Recibir ayuda de otros. Luego, por mi debilidad, puede pensar, yo necesito. Entre 4 cosas, más fuerte hay, dice. El primero, ¿qué sale? Hormiga. Segundo, conejo. Tercero, langosta. Cuarto, entre 4 cosas, más fuerte hay. ¿Qué hay más fuerte? Langosta. Es terrible, demasiado. Porque ellos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Cuadrillas. Cuando ellos con grupo andan, ese lugar no se queda nada. Demasiado peligroso. Ustedes también igual, cada uno, ay hermanos, ¿sí? Nada, ay frágiles, ay le gusta tele nomás, muy carnal, ay ese hermano así es, ¿sí? Tiene muchos pensamientos, mira, ¿sí? Sí, ahí andando, tampoco viene a las iglesias, aparentemente cada uno cómo se ve, frágil, débil, ¿cierto? Pero reconociendo necesitamos ayuda, gracias de Dios. Luego se une. Si se une, es más poderoso. Amén, hermanos. Sí, aquí Iglesia de La Paz también necesitamos. Recientemente nosotros hemos visto ese terreno. ¿Se recuerda, sabe, conoce? Aquí Achachicala es un terreno. Aunque el dueño no quiere vender, ¿sí? Porque nosotros queremos bajar el precio hasta $1.100.000. Luego un mes, ¿sí? El tiempo de pagar un año, sí, pedimos, pero el dueño no quería. Entonces ellos quieren cobrar $1.150.000. Luego, dentro de 6 meses, eso para nosotros no es difícil, pues esto estamos hablando. También el monto también, ¿cómo se ve? Mucho, ¿no? Por eso nosotros buscamos, ¿cierto? Una manera, ¿sí? Toda la manera buscaremos. Amén. Sí, pidiendo, buscando, Dios va a dar, no va a dar. Va a dar, luego más importante, ¿qué es? Somos frágiles, cada uno mirando a ese hermano, ay, muy pobre. Ese hermano no tiene capacidad, ese hermano nada. Pero por eso necesitamos iglesia, por eso necesitamos Dios. Luego recibiendo la guía de Dios, se reúne, ¿qué pasa? Va a haber, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? Un milagro. Satanás eso sabe, por eso ahí cada uno engaña por su pensamiento. Cada uno a su lado era. Es difícil, eso no se puede, porque así es. Pero cuando se reúne, va a haber un milagro. Es demasiado peligroso. ¿Quién es peligroso? ¿Quién es peligroso? Pastor Andrés, usted es peligroso, ustedes, cada uno de ustedes demasiado peligroso, porque cuando se reúne, confiando en Dios, cuando se reúne, ya usted es demasiado peligroso. Amén, hermanos, todo puede lograr. Sí, esta vez allá en Argentina, y te explicamos ante el pastor también, explicamos la iglesia Bolivia. Ese tiempo, si estamos cultos, reuniones presenciales. Entonces, cuando estábamos haciendo espirituales, no tanto necesitaba salón. Pero ahora reuniendo presencialmente, iglesia Cochabambas, deseaba mucho, hermanos. Entonces, hermanos me avisaron, Evangelista Rubén, encontró en el centro, tamaño es 500 metros cuadrados. El precio es $190.000. Pregunté, iglesia Cochabamba, ¿cuánta capacidad tienes? Me explicando, yo quería hablar. Evangelista Rubén, no haga, que usted no tiene capacidad.
porque mensualmente tiene que pagar cuotas, $10,000. Entonces yo sé, ese monto es imposible. Evangelista Rubén, mejor no compra. Pero cada vez me llama, diáconos, hermanos, ¿por qué llama? ¿Por qué llama? Aquí la Biblia dice, ¿por qué llama? Aquí dice, llama y se os abrirá. Quiere comprar, tener iglesias propias. Entonces, hermanos, dicen, deseaba muchos. Entonces, ni modo, usted compra, luego usted fracasa, yo no. En ese coro. Ya ahí compraron. Comprando ofrenda decidida, luego anticrético de la iglesia anterior, y entraron, era $107,000 efectivos. No sé de dónde. Miembros son 50, pero participaron unos 30 hermanos, ofrenda decidida. Pero efectivo ingresó $107,000. Me daba mucha vergüenza, yo menosprecié. Entonces los hermanos deseaban muchos, luego faltaba solamente $85,000. Eso es lo que falta presto. Entonces mensualmente pagando capital, luego interés. Entonces interés era muy alto porque 12% por años. Entonces un interés poco alto era. Pero ahí escuchando ahora, sí, interés redució, muchos. Entonces yo pregunté, primera cuota era en el mes de mayo. Entonces ya pagó, ¿sí? $7,000. No pagó. ¿Y cuánto pagó? ¿Por qué no pagó? ¿Sí? Cuando no paga me va a exhortar. ¿Por qué no pagó? Yo estaba renegándome. Entonces el tesorero me explicaba. Disculpe, pastor, no completamos $7,000, pero pagamos $6,000. $7,000, ¿cómo pagó? Usted no tiene dinero. No sé cómo. Entonces habló. ¿Sí? No hay problema, dice. Este mes va a pagar completar, dice. Este mes, ¿cuánto ya tiene? Entonces pensaba, sí, unos $1,000 así. Pero ya y se juntó, era $5,000. No sé de dónde. Entonces, hermanos, juntando, orando, Dios abre, no abre. Dios abre, no abre. Abrió. Miembros, 50 hermanos. Participación de ofrenda decidida, 30 hermanos. Según mi punto de vista, evangelista no haga. No, es difícil, no tiene capacidad. Pero yo tanto deseaba, ¿sí? Decidió. Luego estamos. Tampoco iglesia a nivel Bolivia no apoyamos, ¿sí? Si juntando pocos, diferentes iglesias, apenas $1,000 apoyamos. Me daba mucha vergüenza, ¿sí? Que iglesias por la fe, avanzando, confiando en Dios, ya Dios no da. Antes de subir hablamos, estamos diseñando, cómo va a construir, cuántos pisos, tercer piso, cuarto piso, luego cómo va a hacer. Estamos diseñando. ¿Qué le parece, hermanos? Entonces aquí La Paz también, ¿cuántos miembros? Mucho más, ¿cierto? Ahí confiando, se une, Dios va a dar, no va a dar. Va a dar, amén, hermanos. Confiando, nosotros también, cada uno de nosotros, ya nosotros decidimos, ¿sí? Entrar. ¿Qué tipo de puerta, hermanos? ¿Qué tipo de puerta? Es solo palabra, ¿no? Después para entrar, sí, grande. Ya, ¿qué camino? ¿Qué camino desea, hermanos? Angosto. ¿Sí? Camino angosto, ahí entramos. Ahí está la vida. Ahí está también la obra de Dios. Camino es ancho, ¿qué espera? Perdición, dice perdición. Esa noche nosotros hasta aquí, ¿no? Compartimos y oraremos. Antes de orar, anuncio, hermanos. Y anuncios,
convocatoria para los nuevos seminaristas y presentar el siguiente requisito: testimonio de la salvación, llamamiento de Dios y carta de recomendación de su ciudad, ¿no? O algún ministros. Más información tiene la oficina. Luego también página web Misión Bolivia, también Facebook Bolivia. Ahí entrando puede ver, ¿no? Y todas las informaciones. Entonces los hermanos también pido oraciones, ¿sí? Porque necesitan bastante seminaristas, ministros aquí en Bolivia. Sí, aunque no había tiempo, también te explicar poco, ¿no? Pero en diferentes lugares aquí en Bolivia está pidiendo siervos también que funde la iglesia. Recientemente también encontramos Chacuiba. En Chacuiba hay bastantes hermanos salvos. No sabía, pero hay muchos hermanos salvos. La familia de ministro de Argentina, ahí estaba viviendo. Luego también Tarija, Potosí, Trinidad, también Cobija, todo lado, ¿no? Necesitamos. Entonces, y pido, ¿no? Sus oraciones que puedan ingresar esta convocatoria. Y todos los sábados realizamos culto de niños a las horas 10 de la mañana, de manera presencial, con la transmisión en el canal 40, de Tele 6 Internacional. Entonces, los hermanos padres, madres, pueden y traer sus hijos, ahí pueden escuchar la palabra, crecer, ¿sí? Aprender la vida de creencia desde niños. Y convocamos a los jóvenes para formar parte del grupo de danza de Ayhuayep. Creo que en la pantalla sí saliendo. Entonces los jóvenes puedan, ¿sí? Solicitar y ser miembro de danzas y servir el evangelio viajando todos lados. Ofrenda decidida para la compra del terreno en Achachicala. Los hermanos debemos orar por el plazo de 1 año para poder cancelar al dueño. Como explicamos, entonces nosotros confiamos, ¿no? Esperando, pidiendo a Dios, sigue, ¿no? Buscando. Entonces Dios va a dar buenas cosas. Pido oraciones también, esa parte, ofrenda decidida. Todavía no han decidido en sus corazones. Entonces ahí atrás en la oficina o al folio tiene pequeños papeles, ¿no? Ahí pueden poner su ofrenda decidida, ¿sí? Entonces todos los hermanos participando, uniendo, va a haber sí o sí, Dios va a ayudar. Luego tenemos estudio bíblico con Pastor Ospag, el Evangelio de San Juan a nivel nacional, miércoles a horas 7 de la noche y sábado a horas 6 de la tarde, por el canal Cristo Debes. Todos los domingos participamos de la predicación dominical con Pastor Ospag a horas 7:30 de la noche. Luego ya pedimos también, ¿sí? Sus oraciones por la ofrenda decidida. Luego para la cancelación del terreno para la iglesia de Cochabamba, como te explicamos, ¿no? Cochabamba también los hermanos, pido sus oraciones, también sus ofrendas que Dios da. Y para terminar el culto tendremos oración de 2 en 2. 2 en 2 oraremos. Sí, entonces primero voy a orar, luego esa noche oraremos, ¿no? Dios Padre, esta noche, como escuchando, todo aquel que pide a Dios confiando, Dios va a dar. Dios todas las cosas va a pedir, que Dios va a dar. Luego, los que confían, buscando, luego llamando, sí o sí va a encontrar, sí o sí va a abrir. Pero problema, según nuestro punto de vista, según las situaciones mirando, ahí no hay posibilidad. Pero desde nuestro corazón abandonamos, retrocedimos, por eso no podemos ver, no podemos recibir. Pero según la Biblia, los que piden, todo pide Dios para dar. También buscando, sí o sí va a recibir.
Dios Padre, aquí un hijo pidiendo a su padre el pan. Entonces, ¿qué tipo de padre va a dar a su hijo la piedra? Ahí nuestros Dios va a dar buenas cosas. Dios Padre, esa noche, si cada uno de nosotros necesitamos tu guía, tu ayuda, que somos débil y frágil, ante esta situación que tenemos nosotros ahora, compra del terreno de Achachicala, es grande, ¿verdad? Somos frágiles, débil, reconocemos, pero confiamos en Dios. Dios grande, todo puede hacer. Por eso recibimos tu ayuda. Ahí todos los hermanos, uniendo con el corazón de Dios, Dios va a trabajar grandemente en la ciudad de La Paz. Luego Iglesia Cochabamba, hemos visto cómo Dios abrió, cambiando el dueño de su corazón. Luego también los hermanos, de donde así juntándose, un monto fuerte ya pagado, solo se quedó muy pocos. Dios Padre, gracias Dios. Sí, nosotros confiando, orando, pidiendo, Dios da buenas cosas. También Iglesia Centro Santa Cruz también está buscando un terreno para iglesias propias. Hasta ahora no hay el salón propios. También Palma Verde ahora está construyendo una iglesia más grande, amplios. También el ambiente más adecuado. Ahí los ministros de Perú justo después de participar a Paraguay está regresando y se quedó en Santa Cruz. Entonces más de 10 ministros de Perú está apoyando a la construcción. Hoy día los seminaristas de La Paz también viajaron a Santa Cruz para apoyar y trabajar a la construcción. Dios Padre, nosotros sabemos, Dios todo puede hacer. Depende de nuestro corazón. Confiando, sigue creyendo, pidiendo, buscando, Dios va a dar. Dios Padre, esa noche nosotros oraremos. Orando, Dios va a escuchar. Luego entre los hermanos, algunos tienen situaciones, problemas, también enfermedades. Esa noche nosotros orando juntos, Dios todo va a escuchar. Dios luego va a solucionar, va a dar buenas cosas. Gracias a Dios y oramos en el nombre de Señor Cristo. Amén. Sí. Esa noche hasta aquí terminamos. Entonces, dos en dos oramos. Luego los hermanos que participan por Facebook, también por internet, en sus casas pueden orar. Terminamos, hermanos.